En los mitos y verdades de este viernes vamos a hablar de algo que le interesa a todo el mundo porque tiene que ver con la alimentación y para eso estamos con Tomás Gil, que es ingeniero en alimentos, en alimentación, para desburrarnos sobre algunas preguntas que tenemos. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con los huevos. ¿Son lo mismo los huevos de color, los que tienen cáscara de color, o los huevos blancos? Exactamente, nutricionalmente son lo mismo. ¿Qué cambia? La genética de la gallina. Cuando se va bajando el huevo por el oviducto, hay un momento donde se ponen los pigmentos. Hay gallinas que no le ponen pigmento y el huevo queda blanco, y hay otras que pueden poner el pigmento y queda el huevo marrón, el huevo de color. Incluso hay huevos que tienen color azul verdoso, incluso hay negros también. Pero cambia la raza de la gallina, pero nutricionalmente son lo mismo. ¿Y por qué son más caros? Bueno, esa es la gran pregunta, porque siempre asocian que los huevos de color son más caros que los blancos y por eso son como de mejor calidad. Lo cierto es que al variar la raza también puede haber una variación en cuanto a lo que es la productividad de esa gallina, el costo de producción. En general, los huevos de color son más costosos producirlos, y por eso se traduce en un mayor precio y lleva esta confusión de que son huevos de mejor calidad, pues son más caros. ¿Y el tamaño del huevo sí cambia nutricionalmente? Digamos, ¿hay huevos más grandes, más chicos? No, eso también es indistinto porque mantiene, digamos, la proporción. O sea, si bien el huevo es más chico en tamaño, la relación entre los nutrientes se mantiene. ¿Es verdad que por ahí el huevo de color hay que lavarlo y el blanco no? ¿O no es necesario? No hay que lavarlo en ninguno de los dos. En ninguno de los Cuando lo compramos, lo almacenamos en la heladera, no lo lavamos. ¿Cuándo lo podés lavar el huevo? En el momento que lo vas a consumir. Porque si vos lo lavas de una, rompes la cutícula protectora que tiene naturalmente el huevo. Porque en la cáscara hay un montón de poros. ¿Y afuera de la heladera cuánto tiempo lo podés dejar? Y afuera de la heladera, 20 días, 30 días te puede durar. Siempre lo más aconsejable es en la heladera porque extendés un poco más ese periodo de vida útil. Ahora en invierno por ahí no hay tanto problema, pero en épocas de verano donde las temperaturas son más altas, si lo dejamos a temperatura ambiente contribuye a que se deteriore más rápido. Claro. Pero incluso cuando los ves, cuando los venden en la calle, están al sol muchas veces. Bueno, sí, eso no es una buena práctica que estén expuestos al sol. Sin embargo, o sea, se aconseja no tenerlos refrigerados en el momento de venta. ¿Por qué? Porque cuando uno lo compra y lo lleva a la casa de cada uno, ese cambio de temperatura, si lo sacamos del aire y lo llevamos a temperatura ambiente, puede generar condensados, una agua en la superficie. Y eso va a hacer que se deteriore más rápido. Por eso se vende a temperatura ambiente y uno después lo refrigera en la casa. Ahora, la cáscara de los huevos muchas veces viene sucia, viene manchada. Sí. ¿Tenerlos en la heladera no corres riesgo que contamine otras cosas? Bueno, esa es una buena pregunta. Ahí lo que se aconseja hacer es no lavarlo con agua, bajo un chorro de agua, sino que lo que se hace es con un paño algo húmedo, le retiramos esa parte y no hay problema de almacenamiento. De todas formas, lo mejor en ese caso, que es lavarlo y consumirlo en ese momento. Bueno, los huevos están de moda, así que tuvieron muchas preguntas más allá de la... Es el tema, por ahí el tema que más me preguntan es siempre huevos. Es impresionante. Bueno, ¿se pueden reutilizar los envases metálicos para hornear o para fritar? Bueno, muchas veces vienen el dulce de batata, el dulce de membrillo, los que son los envases metálicos, y la gente los utiliza como molde para hacer un bizcochuelo, claro. O bien hay muchos casos que lo usan para fritar. Le ponen aceite y como es bastante versátil este envase, lo usan para eso. Lo cierto es que no hay que reutilizarlo. Un envase que está en contacto con un alimento pasa por una serie de estudios. ¿Cuál es la función de ese envase? Aislar el alimento por el tiempo de vida útil hasta que el consumidor lo abre. Una vez que es abierto y se retira el alimento, ya cumplió su función de contener y preservarlo del ambiente. ¿Qué pasa? Antes de habilitar para que se permita el uso de ese envase para estar en contacto con el alimento, pasa una serie de estudios donde evalúa que ese envase es inocuo, por lo tanto no lo va a contaminar el alimento. Cuando yo después lo reutilizo, le estoy dando una serie de usos para los cuales no fue estudiado. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando yo lo llevo a altas temperaturas, pensemos que es un envase que está diseñado para estar a temperatura ambiente, no para elevarlo a altas temperaturas. A altas temperaturas, cuando voy a hornear, después se enfría la torta, lo vuelvo a utilizar para hornear otra preparación, esas oscilaciones de temperatura pueden favorecer a que haya migración de compuestos de este envase al alimento que estoy preparando, que se generen fracturas, por ejemplo, del esmalte protector. Entonces eso puede llevar a acumulación de ciertos compuestos que no es tan bueno que incorporemos en el organismo. Entonces no reutilizar estos envases metálicos. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Hay que dejarles la tapa metálica a los lácteos? Esta es grieta, ¿eh? Este es un motivo. Yo quiero preguntarle primero a ustedes si ustedes se la dejan o a se la las sacan. mermeladas, a los dulces para conservar. Sí, yo en los dulces, abro un dulce y le dejo la tapa. Un queso crema también. En todo. casa Yogur. está la grieta. Yo la dejo, mi pareja la saca. No, todo tal Pero cual que lo como dejás viene. sin tapa, en la heladera lo dejas sin tapa. No, con la tapa plástica más la metálica. Claro. Todo junto, no le saco No, nada. la tapa metálica hay que retirarla.
¿Cuál es la función que tiene esta tapa metálica? Yo en la fábrica produzco el dulce, la mermelada, el yogur, el queso crema, le pongo esta tapa metálica para darle hermetismo y que mantenga, digamos, la seguridad, la inocuidad de ese producto. Una vez que llega al consumidor, que lo vamos a consumir, le retiramos esa tapa metálica y ya lo ponemos al ambiente, por lo cual esa tapa metálica ya cumplió su función. ¿Pero de dejarla genera algún problema? Ahora viene esa respuesta. Si yo se la dejo, ¿qué va a pasar? En un caso de un yogur o de... Bueno, el yogur por ahí se consume de una. Untable. Pero un queso untable, ¿qué pasa? Queda algo adherido a la tapa. Yo esa tapa la voy a poner al ambiente. Por lo general, cada vez que voy a consumir, lo voy a manosear. Y puedo contribuir a que se termine contaminando esa tapa y me termine deteriorando más rápido el alimento. Por ahí con los dulces, al tener alta concentración de azúcar, no es tan habitual que ocurra como, por ejemplo, con el queso crema, pero siempre lo aconsejable es, una vez que lo abrimos, retiramos la tapa metálica y después le dejamos la tapita, digamos, de plástico que tenga. Bueno, siguiente pregunta que tiene que ver con algo que se habló mucho en pandemia. ¿Es necesario sanitizar frutas y verduras? Bien, no es fundamental que todo el mundo sanitice frutas y verduras. ¿Por qué? ¿En qué casos se aconseja? Primero, en casos de personas inmunodeprimidos, niños, bebés, ancianos, mujeres embarazadas. Ahora bien, la persona sana no es necesario sanitizar. ¿Qué es sanitizar? Colocar esas frutas, esas verduras, un tiempo en contacto con una lavandina que es apta para estar en contacto obviamente con los alimentos, por eso es importante leer el rótulo. Se ponen 3 gotas en general con 1 litro de agua y se deja un tiempo. ¿Eso qué hace? Destruye microorganismos. ¿Qué pasa? Vivir en un ambiente de hiperhigienización de todo no es bueno porque nos lleva también a hacer mucho, o sea, después vemos una bacteria ya y claro, no generamos anticuerpos, entonces nuestro sistema inmune no se vuelve, digamos, tan fuerte y se vuelve como más vago, por decirlo de alguna forma. Entonces, en caso de personas sanas, no es algo obligatorio y aparte tampoco está bueno de tener esa idea de que tiene que estar todos hiper estéril en la cocina, obviamente. Hay que tener buena higiene de manos, de utensilios, de tabla, pero esta hiperhigienización, si no es necesario, como en los casos puntuales que dije de inmunodeprimido, no es necesario. Y por ejemplo, con la lechuga, lavarla no digo con lavandina, pero sí con vinagre. ¿Eso es válido? Bueno, ahí lo que se aconseja y como regla general, yo voy a la verdulería, compro frutas, verduras, lo pongo en el cajón, cuando lo voy a consumir, lo lavo con agua. Bien. El vinagre no cumple una función de desinfectar, sí lo que puede pasar es, cuando yo lo pongo en agua con vinagre, al estar un medio ácido, algunos bichitos más, que pueden estar presentes, digamos, en las hojas, pasan al agua esta de lavado. Bien. Si consumimos esos bichitos no nos van a hacer nada. Pero cuando acidificamos el medio pueden aparecer. Es muy común ver algunos videos de las frutillas que le ponen en agua con vinagre y empiezan a salir como todo una especie de gusanitos chiquititos. Bueno, ¿son de ir a hacer las compras ustedes? Sí, claro. Sí, soy el encargado de esa tarea. Sí, Bueno, sí. volvés de hacer las compras en el supermercado, en la carnicería, en la verdulería, con todas las bolsas. ¿Cómo acomodamos eso en la heladera? Ese es el tema. La Ahí heladera está la es- pregunta. ¿Existe un orden para almacenar los alimentos? Exactamente, la heladera es un aliado fundamental para preservar los alimentos, sobre todo los que requieren de refrigeración. Pero es importante, además de guardarlo en la heladera, darle un orden correcto para evitar lo que es la contaminación cruzada. Entonces hay como un orden. Si vamos de abajo para arriba, abajo de todo en el cajón de las frutas y de las verduras, ponemos las frutas y las verduras que requieren de refrigeración. En el estante de arriba de estos cajones va la carne cruda, por ejemplo, pollo o un pedazo de carne de vaca, siempre en un recipiente que contenga los jugos que pueda llegar a desprender. Ahí también se almacenan los huevos, que nosotros los ponemos en un recipiente hermético y se guardan en ese estante. En el estante de arriba ahí van las bebidas, lácteos, y en el estante superior de arriba de todo los alimentos que están listos para consumir. Las sobras, algún alimento que hayamos preparado con anticipación, de manera que si hay desprendimiento de jugo no me va a contaminar el alimento que Pero está preparado. sí tiene que ir con tapa, por ejemplo, la carne, o puede ser simplemente un bowl. No, puede ser un bol que contenga, digamos, por las dudas que haya desprendimiento. Pero no tapa. No es necesariamente la tapa. Ok. Sos de poner la tapa vos, por lo que... Igual se puede poner la tapa, pero no es, digamos, que sí o sí tiene que Para que estar. no haya olor, ¿viste? Porque a Claro, veces por ahí contamina. hay desprendimiento de O sea, con olor. el queso crema, con la carne, Claro. ahí le ponemos... ¿Y la Hago bolsa? todo mal. Claro, si dejamos la carne en bolsa o no es recomendable. Sí, se puede dejar en bolsa hasta el momento, digamos, de consumir. Hay que tener en cuenta que tiene 2, 3 días una carne, digamos, que está fresca ahí en la heladera. No va a tener la misma vida útil de que si está en el freezer 6 meses, 12 meses, dependiendo, ¿no? Bueno, y la última pregunta tiene que ver con los jugos. El jugo de naranja es un clásico de toda la vida, pero en los últimos tiempos se pusieron de moda muchos jugos, ¿no? Los detox, hay muchas formas de tomar jugo. ¿Es lo mismo consumir la fruta que solo el jugo? Bueno, no es lo mismo consumir la naranja que el jugo de naranja exprimido. Porque cuando consumimos la fruta en sí, nosotros ¿qué tenemos que ir? Al morder, masticar, vamos a ir rompiendo las células que contienen este jugo
Y ahí incorporamos fibra, jugos, que en ese jugo hay vitaminas, hay azúcares. ¿Qué pasa? Cuando consumimos con esta fibra va haciendo que la absorción de glucosa en sangre sea más lenta. Además, al consumir la fibra que está presente, digamos, en todo lo que es la fruta, hace que nos sentamos más saciados más tiempo. Ahora bien, si nosotros esa fruta la cortamos, la exprimimos, ¿qué va a pasar? Vamos a romper con el exprimidor esa célula y lo único que vamos a estar consumiendo es el jugo que tiene azúcares y algo de vitamina. Por lo tanto, cuando lo consumamos, ese azúcar va a estar fácilmente absorbible, digamos, en el intestino y el aumento de glucosa en sangre va a ser más rápido. Y si tomas el jugo y después cuchareas la pulpa que te quedó ahí, ¿es lo mismo o no? Y es un poco mejor que consumir el jugo solo. Lo mejor siempre es la fruta y tener en cuenta que a lo mejor para llegar a un vaso de jugo de naranja nos hacen falta 2 o 3 naranjas. En vez de consumir 2 o 3 naranjas, el nivel de saciedad, o sea, de sentirnos llenos, es mucho mejor consumir la fruta en sí. ¿Hay que comer la cáscara o la partecita blanca de la cáscara? Hay gente que la come. Se puede consumir y ahí es ¿no? rica en fibra. Por ahí, porque a veces genera el rechazo porque puede ser un poco más amarga. Pero es una buena fuente de fibra, sobre todo, por ejemplo, de pectina. Tomás, la verdad que bueno, nos desburraste con muchos temas. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la Tomás invitación. Gil, ingeniero en alimentos, muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos con más.